Sí, bona nit. Per a tratar d'explicar el nostre vot, nosaltres ja en la distribució de la representació municipal i supramunicipal del plenari de Silla ens manifestarem en contra al compartir dites propostes en Espanya 2000. Per això nosaltres rebutjarem formar part de qualsevol distribució o participació de diferents estaments i votarem en contra de tots i cada un dels seus representants. Avui, en conseqüència, tornarem a votar en contra de tots i cada un dels representants que se presenten aquesta nit. A nosotros nos hubiese gustado haber escuchado al concejal de Hacienda y el por qué nos trae esto hoy, esta noche aquí, después de haber aprobado los presupuestos para el año 2012 y posteriormente vamos a traer una modificación para que el remanente de tesorería a ustedes se les quede a cero. Nosotros creemos que esto es un artificio contable, lógicamente no contará con nuestro apoyo y trataremos de explicar el porqué. Cuando ustedes presentan los presupuestos del año 2012, en sus mismos presupuestos, ustedes hacen una diferenciación económica entre el presupuesto de 2011 y de 2012 a la baja de más de 2.600.000 euros. 2 millones sobre papel, 2.100.000. Si se le incorporan los 580.000 del préstamo al que vamos a ir, o la operación de crédito a la que incluyen en los presupuestos, si le restamos la contrata del agua, pues estaríamos hablando de que hay un presupuesto en el 2011, con diferencia de 2012, de cerca de 2.600.000 euros, que ustedes tiran a la baja. Y la tiran a la baja y nosotros nos abstenemos en aquellos presupuestos explicándoles, puesto que ustedes retiran los despidos de los trabajadores y se comprometen a renegociar o a tratar de bajar el complemento específico y dedicarlo después a darle vida, lo que nosotros le decíamos, a este pueblo, y esa es nuestra abstención. Lo que no entendemos es que si aquello que era normal hace un par de semanas en la aprobación, hoy ya parece que no es normal. Lo que para ustedes era hace 2 semanas un presupuesto inflado y real de 2011, hoy es un presupuesto real y plausible el de 2011. Tal es así que ustedes utilizan el presupuesto de 2011 para hacer esta modificación sin haber corregido el presupuesto de 2011, que sí que lo hacen en el año 2012. Nosotros creemos que ustedes lo que están haciendo aquí es jugar con las fichas del Monopoly, fotocopia de papel, para tratar de que les encaje y llegar a aparentar una economía medianamente saneada, me imagino, con 2 discursos de prensa, para unos presupuestos de 2012. Si el presupuesto de 2011 que ustedes utilizan para hacer esta modificación a la baja es real, no entendemos entonces por qué a las asociaciones, por ejemplo, les han dicho ustedes que no había un duro y que en consecuencia, como no había un duro, no iban a recibir ninguna aportación económica durante este año. Es curioso que no había un duro, pero ustedes ahora lo incluyen como dinero real, contante y sonante, para quitarlo de en medio y completar o llevar un remanente de tesorería. Si ustedes a las asociaciones le dicen que no había un duro, no pueden utilizarlo después como un papel o en un documento oficial para decir que sí existe ese dinero, solamente que lo vamos a dedicar o lo van a dedicar ustedes a pagar un remanente de tesorería del año 2009 y 2010. 2009 y 2010 que nosotros no entendemos por qué entran ustedes en esto. Porque a fin de cuentas, los presupuestos de 2009 y 2010 no son responsabilidad de ustedes. Y ustedes se encuentran con un remanente de tesorería de 2009 y 2010 y lo que no entendemos es porque ustedes no agarran el presupuesto de 2011, hacen la rectificación económica que en muchísimos ayuntamientos de este país se han hecho, los han modificado para adaptarlos a la realidad económica de su municipio y a partir de ahí podría ser creíble las cifras que hay encima de la mesa. Porque si lo que ustedes presentan aquí no es lo mismo que se presentó en febrero por el Partido Socialista y no estuvimos todos de acuerdo en dejarlo encima de la mesa, sino que sencillamente el Gobierno del PSOE en aquel momento, como sabe que no va a salir y se le va a presentar un recurso y se va a paralizar la modificación que llevaba para pagar las obras de los famosos centros cívicos, lo que hace es retirarlo, no entra al debate, evita la bronca y monta la obra
con esa disminución o con ese acuerdo con la empresa que ahora en algún decreto han pagado ustedes, los 90.000 euros. Por lo tanto, no es el mismo. ¿Por qué lo retira el Partido Socialista en aquel momento? Pues por lo mismo que nosotros, entre otras cosas, le vamos a votar en contra. Porque ustedes van a dar a la baja, van a retirar de la circulación que ustedes dicen que tienen cerca de 175.000 euros para dar trabajo a los parados de nuestro pueblo. En la modificación a la baja que ustedes presentan, una de las partidas que desaparece, que para ustedes económicamente existe, es verdad que solamente sobre el papel, seguramente, no sobre dinero real, sobre el que se pueda trabajar, es de 119.000 euros, más las cuotas de la Seguridad Social, más la partida, por ejemplo, que coge encima de promoción de la ocupación de 17.000, estamos hablando de 176.000 euros que ustedes dicen que tienen, que van a retirar del presupuesto municipal y que lo van a dedicar a pagar un exceso de gasto del año 2010 y 2009. Si nuestra pelea ya en el anterior plenario va a ser por los 12 despidos de aquellas personas más mileuristas que tenemos en este caso, más indefensas en el aspecto de trabajo, lógicamente ahora no vamos a estar con ustedes en que si tenemos más de 2.600 parados en nuestro municipio y ustedes dicen que tienen en el presupuesto 176.000 euros, lo den de baja sencillamente para pagar algo que en teoría ya está pagado, como remanente de tesorería, a pesar de que sea negativo. Y por lo tanto, si el dinero lo tenemos, lo que no entendemos es porque ustedes en los 6 meses que llevan ya gobernando no han puesto ese dinero en circulación para dar faena a los parados de nuestro pueblo. Salvo que este dinero sea mentira y sea ficticio. Y lo que estamos jugando es con un artificio contable y con una ficha del Monopoly, para que ustedes les cuadren las cifras y el presupuesto de 2012 lo encaucen con 0 de remanente. Claro, si es así, quiten ustedes esa partida. Si el Ayuntamiento tiene 176.000 euros que ustedes van a destinar a pagar o a compensar gastos que no tocaban de los años anteriores, no las quiten. Hemos estado 2 años sin ajustar el remanente de tesorería. 2 años. El año 2009, el año 2010 y lo que llevamos de este. Hemos estado sin ajustarlo. ¿Podemos pasar sin ajustarlo otro año más? Sí, llevamos 2. Y no ha pasado nada, ni nos han venido a encerrar ninguno. Si tenemos 176.000 euros, pónganlos ustedes en circulación. El problema es que no están. Si no lo podía hacer el otro gobierno tampoco, y lo ha hecho. No lo podía hacer y lo ha hecho. Aquí estamos hablando del remanente de tesorería de 2009. Estamos acabando el 2011. Y legalmente no se podía en el 2009 tampoco. Legalmente no se podía en el 2010. Legalmente tampoco se puede en el 2011, pero seguramente lo podremos hacer exactamente igual. No quiten esa partida. ¿Por qué quitan la partida si tenemos 2.600 parados? No ponían ustedes en el presupuesto, y se lo echábamos en cara, la partida de los 20.000 euros para la ocupación de las mujeres, que aquí todos votamos a favor, todos. Y sin embargo, ustedes la dan de baja, esa partida también. Quedan 11.000 euros, según ustedes, tenemos 11.000 euros para dar trabajo a las mujeres en paro, en aquel famoso convenio que se aprobó aquí, y esos 11.000 euros ustedes también se deshacen de él. Y se deshacen y seguiríamos hablando de distintas partidas que no cuadran de ninguna de las maneras, de ninguna, salvo que lo que estamos haciendo es artificio. Artificio porque ustedes mismos, en la propuesta de presupuesto y de ingresos que esperan para este año, hablan de cerca de 10.800.000 de ingresos, en el mejor de los casos. 11 millones. Ya estamos casi en diciembre. Y tenemos unas expectativas de pago de por encima de los 14 millones de euros. Que si quitamos la parte seguramente compensada de las obras del Plan Zapatero y de las que nos han venido del Plan Confianza, si es que nos han terminado de pagar, estaríamos hablando de cerca de 2 millones seguramente de déficit o 1 millón y pico, cercano al segundo. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Pues seguramente patada y adelante, como tantas veces hemos escuchado en esta casa.
Nosotros esperamos a que ustedes nos expliquen por qué si está ese dinero no se lo han gastado. ¿Por qué si la prioridad de su programa electoral y del nuestro, y la prioridad es dar trabajo, y para eso está la partida económica, por qué no lo han usado y esperan al 28 o 29 de noviembre para retirarla? Si ese dinero es real, ¿por qué no han dado ustedes faena a las personas de nuestro pueblo? Y si el presupuesto está tan enquencle, como decían ustedes, que no pueden dar subvenciones a nadie, ¿cómo demonios nos pueden sobrar 1 millón de euros del presupuesto de 2011? Y es curioso que el otro día estábamos contratando, o era imposible y teníamos que plantearnos despidos de personas en la casa, y mirando algunos de sus decretos, lo primero que hacen ustedes es contratar a personal cercano a ustedes, porque nos hacía falta asesoría letrada. En una partida económica que ustedes la retiran, a pesar de no haberle pagado las facturas presentadas por el servicio jurídico anterior, y la retiran, y ahora nada más que con la partida económica de la asesora se come el presupuesto de la asesoría jurídica. Y hemos contratado otra para que nos lleve todos los gastos de recursos económicos. Entonces, nosotros lo que le planteamos es que retire usted esto de la mesa, o retiren ustedes esto de la mesa. Acomoden ustedes los presupuestos reales, de ingresos reales en la fecha en la que estemos, de cuáles van a ser los ingresos reales que podemos tener en este municipio en el 2011, de gastos reales, acercarnos a la realidad, y a partir de ahí no se preocupen ustedes. Nosotros no tenemos pegas en sumarnos a las propuestas cuando está encima de la mesa todo transparentemente. Lo que no podemos es jugar con las palabras para unas cosas y utilizar los números para otras. Si no tenemos dinero, no tenemos. Y lo que no podemos decir es que este pueblo prácticamente está en la quiebra y luego resulta que tenemos dinero para contratar y no lo hacemos. Si está, lo hacemos. Y si no está, hagamos los presupuestos diciendo que no está. Por eso lo que nosotros le planteamos es que presenten ustedes una modificación real, una adaptación del presupuesto de 2011 con sus ingresos y sus gastos lo más cercanos posible a la realidad. Ahora están a tiempo, cercanos a la realidad. Y si la casa tiene que estallar, que estalle. ¿No iban ustedes, y envió el señor alcalde una carta a las casas, comunicando la situación tan delicada que tenía? Pues la situación no debería de ser tan delicada cuando ustedes utilizan el mismo presupuesto de 2011 para hacer todas estas modificaciones. No lo han tocado. Lo están utilizando sencillamente para cuadrar números, pero no para responder a las realidades. Y esperemos que nos conteste porque hay más cosas seguramente para decir, salvo que bueno, pues nos cuenten algo seguramente de más interés del que nosotros estamos diciendo.